En este vídeo vamos a enseñar el prototipo de robot que hemos construido para la asignatura de robótica. En primer lugar, les vamos a mostrar una visión general del prototipo al que hemos denominado Frank. Pasamos ahora a mostrar los componentes que hemos empleado para la fabricación de nuestro robot. Para la sustentación principal hemos empleado un husillo trapezoidal que posibilita el movimiento vertical mediante un motor paso a paso y un acoplamiento rígido. Además, hemos ideado un sistema de bisagras y placas de aluminio para estabilizar nuestra base elevable, basándonos en los robots tipo Delta. Para el movimiento de nuestro segundo y tercer grado de libertad, se han empleado dos motores de corriente continua que transmiten el movimiento mediante varios engranajes realizados por impresión 3D. Uno de ellos, además, se ha reforzado con nylon. Para el movimiento del tercer grado de libertad, dada la singularidad de nuestro robot de girar 360 grados en torno a su eje vertical, se ha tenido que transmitir el giro desde el eje central, habiendo fabricado un tubo dentado sobre el que se puede engranar la correa. Para calibrar el robot, como sensores fin de carrera se han elegido dos interruptores para el primer y segundo grado de libertad y una célula RIP para el tercero. Se han colocado una serie de rodamientos tanto radiales como axiales en las zonas donde se necesitaba un movimiento relativo entre los componentes, incluso dentro del eje central. Por último, se ha implementado una parada de emergencia que se activa con un estímulo sonoro. En cuanto al modelo cinemático directo, lo hemos resuelto geométricamente tomando como referencias para el brazo totalmente estirado un ángulo Q2 igual a 0 grados y Q3 igual a 180 grados, resultando de esta forma las expresiones que se muestran. El modelo cinemático inverso se ha resuelto de acuerdo a las referencias de la bibliografía para un robot Scara, es decir, que Q2 y Q3 son 0 con el brazo totalmente estirado. Por tanto, tras aplicar dicho modelo, se realiza una corrección del ángulo Q3 mientras que Q1 y Q2 coinciden. Por otra parte, en nuestro diseño no se han valorado las soluciones múltiples, ya que en la aplicación del modelo cinemático inverso, una de las soluciones de la raíz cuadrada se descarta. Con respecto a los puntos singulares, si se le pide al robot que se mueva hasta un punto en coordenadas cartesianas fuera del espacio de trabajo, nos dirá que no es posible y se quedará quieto. Sin embargo, si se le pide un movimiento mediante coordenadas articulares o en línea recta a un espacio del trabajo accesible, pero atravesando el centro al cual no puede llegar, el robot se moverá hasta el límite de su espacio de trabajo y se parará en ese momento. La generación de trayectorias se realiza de diferente forma dependiendo del modo en el que nos encontremos. En los modos de movimiento rectilíneo paralelo a alguno de los ejes, la trayectoria se muestra a 3 centímetros en los ejes X e Y, y a 1 centímetro en el eje Z. Por otro lado, para la generación de líneas rectas genéricas en 3 dimensiones, estas se dividen en 4 tramos mediante 3 puntos intermedios. Al recibir el comando, se ordena a todos los motores que inicien el movimiento simultáneamente. Cada brazo va llegando al punto intermedio y espera al resto. Una vez todos han llegado a las cercanías del punto intermedio con un margen de 5 grados, se inicia el proceso de nuevo al siguiente punto. Todas estas operaciones se realizan en Arduino, utilizándose MATLAB únicamente para enviar el comando desde la interfase. En lo que al control se refiere, el primer grado de libertad se realiza en cadena abierta, ya que se dispone de un motor paso a paso. Para controlar el segundo y el tercer grado de libertad, se lee el captador constantemente mediante las interrupciones de Arduino y se envía la referencia cada vez que se llega a uno de los puntos de paso intermedio que se han mencionado anteriormente. Por otro lado, se ha implementado un control proporcional en el segundo y tercer grado de libertad, de tal forma que cuanto más lejos esté cada grado de libertad de su posición final, se moverá más rápido, siendo la velocidad máxima de cada grado de libertad cuando éste esté en el punto más alejado posible, es decir, 180 grados en Q2 y 300 grados en Q3. A este control proporcional se le ha aplicado una ganancia de 1, habiendo llegado a este valor experimentalmente a través de sucesivas pruebas y errores. Vamos a hacer una breve explicación de la interfaz que hemos usado para mover nuestro robot. Hemos creado una GUI en MATLAB,
Aquí arriba tenemos que introducir el puerto al cual hemos conectado la placa y tenemos dos botones, uno para conectar y otro para desconectarla. Aquí tenemos la parte más importante, en la cual seleccionaremos el modo de funcionamiento y dependiendo de este tenemos que introducir una serie de parámetros u otros en el resto de los apartados. Las coordenadas cartesianas las emplearemos en los modos 1 y 4 y las articulares en los modos 3 y 5. Además, para el modo 1 tenemos que introducir a qué eje nos queremos mover paralelos y si lo queremos hacer en sentido positivo o negativo. Además, tenemos que introducir en los modos 2 y 5 qué grado de libertad queremos mover. En caso del modo 5 tenemos que introducir cuántos grados queremos movernos y en el modo 2 si lo queremos hacer en sentido horario o antihorario. En los modos 1 y 2 tenemos que darle a esta tecla ya que es un movimiento indefinido. Por tanto, al darle una vez comenzará el movimiento y al volver a darle este parará. En el resto de modos bastará con darle a enviar ya que es una orden específica. Además, en todos los movimientos excepto en el sexto de buscar el sensor fin de carrera, podemos ajustar la velocidad mediante este slider. Para finalizar, podemos obtener la posición de nuestro robot siempre que éste esté conectado dándole a este botón. Y además se actualizarán las posiciones aquí abajo. Pasaremos a la demostración de las diferentes funcionalidades que se han implementado. En primer lugar, se enseña cómo se buscan los sensores fin de carrera. Estos se buscan en orden. En primer lugar, el eje Z, luego el segundo grado de libertad y por último el tercer grado de libertad. Se muestra ahora el movimiento independiente de cada eje principal a velocidad cartesiana constante. Aquí vemos cómo realiza la trayectoria según el eje X, siendo equivalente para el eje Y. A continuación, se muestra cómo realiza la línea recta según el eje Z. Pasamos al modo en el que se mueve cada eje a velocidad articular constante. Seleccionamos en la GUI el modo correspondiente, ajustamos la velocidad y enviamos el comando. Se observa cómo nuestro robot es capaz de girar indefinidamente según este grado de libertad y también cómo el tercer brazo permanece inmóvil. Seleccionamos ahora este brazo y observamos cómo se mueve hasta que llega al límite de su espacio de trabajo. Se muestra ahora el modo en el que se realizan líneas rectas en 3 dimensiones. Introducimos las coordenadas del punto de destino, enviamos el comando y observamos cómo el robot describe esta trayectoria desde su posición original. Veremos ahora el modo en el que se envía a qué posición en coordenadas articulares se tiene que mover un grado de libertad. Seleccionamos el modo, seleccionamos cuántos grados queremos que se mueva el motor paso a paso, enviamos el comando y observamos el resultado. A continuación hacemos lo mismo con el segundo grado de libertad. Ordenamos que se mueva al origen, seleccionamos la velocidad y lo observamos. Hacemos ahora lo propio con el último grado de libertad, seleccionando el comando, la velocidad y enviándolo, y vemos el movimiento. Por último veremos cómo se puede visualizar en un gráfico la posición del extremo en tiempo real. Seleccionamos cualquier tipo de movimiento, pulsamos el botón correspondiente para mostrar la posición y vemos cómo el movimiento encaja con su representación. Además, como funcionalidad extra se mostrará el funcionamiento de la parada de emergencia.